Buenas tardes, mi nombre es Mariela Xavier y hoy vamos a explicar los géneros periodísticos informativos. Pues primeramente, este es el tipo de periodismo que se encarga de informar o se encarga de narrar los hechos tal cual suceden o los hechos que han ocurrido. Se encarga también de informar los hechos o los acontecimientos que el público desconoce. Entonces, ¿qué son las técnicas de la información periodística o también llamadas técnicas redaccionales? Pues esta es la estructura la estructura conceptual que utiliza el periodista, tales como el periodista debe utilizar tales como la narración, la descripción, diálogo y la exposición conceptual. Entonces, ¿qué es la narración? La narración, tiene un género de noticia, puede estar en reportajes, presente en los reportajes, es comunicativo y es más que todo expresivo. Por ejemplo, si yo voy a narrar un cuento, pues yo necesito ser expresiva con lo que se vaya pasando, lo que vaya sucediendo en el cuento, si estoy feliz, si estoy triste, etc. La descripción. Pues la descripción aquí me encargo de describir o dar características de algún objeto al público. Por ejemplo, si hay un fallecido en la calle, yo tengo que contar la descripción de cómo sucedió o las características de cómo sucedió ese hecho. El diálogo periodístico. Pues el diálogo periodístico nos referimos a lo que es la comunicación o el intercambio de información entre dos o más personas. La exposición conceptual. Se implica más que todo en la opinión, como su propia esencia lo indica. Entonces, el estilo periodístico. El estilo periodístico, pues principalmente, es la forma de expresar los mensajes periodísticos a través de los diferentes métodos de comunicación. Este es el lenguaje de los medios de comunicación. Su objetivo es lograr la comprensión para que el lector entienda. Entonces, este debe ser informativo, opinativo, interpretativo y ameno. ¿Qué es el lenguaje audiovisual? Pues el lenguaje audiovisual es aquella comunicación que se transmite a través de los sentidos de la vista y del oído. Puede ser una imagen estática, como también puede incluir sonidos, como por ejemplo en lo que es el cine, eso es un lenguaje audiovisual o un medio audiovisual. Y nos ponen a prueba lo que son los sentidos y lo que son las emociones y sentimientos. Entonces, ¿qué es el lenguaje para medios impresos? Pues el lenguaje de medios impresos es parecido al lenguaje audiovisual, con la diferencia que este es solamente visual, como por ejemplo una revista o puede ser como la revista, el periódico, un folleto y nos estimula más que todo lo que es la parte visual. Este puede tener imágenes, pero estas son imágenes estáticas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? Pues en mi conclusión puede haber una sola, que está, por ejemplo, el lenguaje audiovisual es mixta, que este puede ser visual con audiovisual. En cambio, el lenguaje para medios impresos es algo solamente visual. El LEAD. ¿Qué es el LEAD? Pues el LEAD es lo que llamamos la entradilla. Su objetivo es captar la atención y contener lo más importante. ¿Qué es el LEAD de cita textual o de cita indirecta? Pues ya se me está llenando el teléfono. O de cita indirecta. Pues esta quiere decir que tiene que ser realmente significativa,
tiene que tener interés que sirva para resumir, para que resumen o sea, esto tiene que ser el resumen de la iniciación al tema. Ok, entonces el ejemplo de LEAD de cita textual o de cita indirecta es el siguiente. Estoy seguro que gobernaré Venezuela durante 50 años. Mi gobierno ha sido el mejor y sé que los ciudadanos me quieren y me aman, dijo el presidente Hugo Chávez Frías durante la entrega de 3.000 casos en Caracas. Entonces, ¿qué es el LEAD de cita qué es el LEAD de cita indirecta? Pues el LEAD de cita indirecta se usa cuando el periodista se emplea las declaraciones de las fuentes de manera indirecta. Entonces, como tenemos como ejemplo, el presidente del Banco Central de Venezuela, Carlos Pérez, cree conveniente que la economía venezolana se somete a un proceso de estudio para lograr resultados positivos. Ok, entonces hay muchos más LEAD, pero debido al tiempo y también que no tengo casi memoria en mi teléfono, pues vamos con el último LEAD, el LEAD de datos múltiples. Pues este es el LEAD más antiperiodístico, ya que necesita de varios datos. Se incluyen más datos. Entonces, la siguiente es y un poco más largo, un poco más complejo. Entonces, ¿cuál es el siguiente ejemplo? Mientras los venezolanos protestan y argumentan la competencia desleal que representan para ellos los buhoneros, en la calle los consumidores insisten en responsabilizar al aumento, algunas veces desmedido, en los precios de los distintos rubros alimenticios. Lo cierto es que sea quien sea que en este caso tenga la razón. Los mercados de Barcelona son ahora menos visitados y, a diferencia de meses atrás, los pasillos y kioscos de esas instalaciones lucen desolados. Muchísimas gracias. Esto fue todo.